El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura, inmediatamente antes de las cosas que dice aquí, Pablo ha recordado a los Gálatas que el hecho de haber creído en Dios por parte de Abraham le fue tenido en cuenta para alcanzar la salvación. Es el pasaje del Génesis 13:6, el que a modo de fundamento de la fe israelita se recuerda tanto aquí como en Romanos 4:3. En efecto, Abraham es padre de la fe, precisamente porque aceptó peregrinar con Dios, fiándose por completo y exclusivamente de su palabra. De este modo, se convirtió en instrumento de la bendición de Dios, no solo para su pueblo, sino para todas las naciones. Está claro, por consiguiente, que todos aquellos que, como los Gálatas, se llaman hijos de Abraham, deberían fundamentar, como él, su propia vida únicamente en la fe de Dios. Por tanto, en su palabra escuchada y vivida. Con el rigor de quien conoce a fondo la Escritura, Pablo no tiene miedo de remachar que serán malditos aquellos que piensan salvarse comprometiéndose de una manera voluntarista en la observancia de la ley. Ahora bien, la maldición no tiene lugar, a buen seguro, por el hecho de querer hacer cosas positivas y santas, escritas en la ley y queridas por Dios, sino solamente por buscar realizar de modo autónomo, como si el Señor estuviera al margen de nuestra existencia, como un frío espectador y juez remunerador. De hecho, como dice Pablo en Romanos 7 y siguientes, nos descubrimos incapaces por nosotros mismos de realizar el bien, al advertir la profunda divergencia que media entre nuestras aspiraciones y nuestras insuficientes posibilidades para darles cumplimiento. Y no solo en el sentido más pleno, el que leíamos en el profeta Habacuc, confirmado aquí y presentado por Pablo en Romanos 1:17. El hombre justo vivirá en virtud de la fe, es decir, vivirá santamente sus días por haberse fiado plenamente de un Dios que es autor y perfeccionador de su fe. Pablo profundiza ulteriormente en su argumentación, tocando la ardiente profundidad del misterio cristiano. Cristo nos ha liberado de la maldición que supone vivir el clima opresor de la sola ley.
tomando sobre sí en la cruz la maldición del pecado. En otro lugar dirá Pablo que Jesús, la inocencia infinita, se hizo pecado por nosotros. Nos amó verdaderamente hasta ese punto, abriendo las puertas de par en par a todas las naciones, a la antigua bendición de Abraham y a la promesa del Espíritu. Nosotros también somos sujetos de esa promesa. Nosotros también somos redimidos por Dios. Por eso Lucas nos alerta ante nuestra forma de vivir. Nos hace entrar en el encarnizamiento contra Jesús, no solo por parte de sus enemigos, sino también del adversario por excelencia, Satanás, llamado aquí con un término de origen sirofenicio, Belcebú. Beelzebul significa el señor del monte, mientras que la acepción Beelzebub significaría rey de las moscas. El hecho del que parte la argumentación es la expulsión del demonio llevada a cabo por Jesús. De modo malicioso, sus adversarios insinúan la idea de que Jesús habría obtenido el poder de curar del mismo jefe de los demonios. Otros, agudizando la aflicción, pretenden que realice un milagro como señal del cielo, para confirmar su pertenencia a Dios. Es la acostumbrada trampa, tentación, en la que totalmente ofuscados quisieran coger a Jesús, al margen de todo itinerario de fe auténtica. Sabiendo lo que pensaban, nos dice en el verso 17, Jesús los desbarata con una lógica inequívoca. ¿Cómo podría permitirle Satanás combatir a los demonios a él sometidos? Sería como si quisiera el hundimiento de su mismo reino. Además, si fuera verdadera esta acusación, iría también contra los exorcistas judíos, porque dice Jesús con ironía, quizás expulsarían a los demonios con la ayuda de su propio jefe, pero la apretada argumentación del Señor encuentra su baricentro cuando advierte a los interlocutores que si Él expulsa a los demonios con el poder de Dios, con el dedo de Dios, eso quiere decir que su presencia equivale a la presencia del reino en medio de ellos. Viene a continuación la pequeña parábola del hombre fuerte y del otro más fuerte, donde se pone de manifiesto la victoria de Cristo sobre Satanás. Quien no le reconoce y se pone de su lado, se pone en contra. Y es que respecto a Jesús no hay sitio para la neutralidad. O estás con Él y recoges para la vida eterna, o estás contra Él y desparramas todos los verdaderos bienes. Aparece, por último, una llamada a la vigilancia. Satanás no es alguien que encuentre reposo dándose por vencido, sino que allí donde ve la casa barrida, adornada, esto es, a una persona decidida a seguir a Jesús, lanza un ataque total, porque por envidia le apremia la ruina del hombre. Hay, queridos hermanos y hermanas, una reviviscencia de lo demoníaco en nuestra realidad sociocultural. En ciertos ambientes se habla de este cultivando miedos inútiles. En otros se tiende a ridiculizar el tema. Hay también grupos que realizan incluso prácticas satánicas. Nuestra certeza, la de hijos de Dios, la de cristianos, es que con el dedo de Dios, con el poder de Dios, del Altísimo, Jesús vivo en la palabra y en la realidad sacramental de la Iglesia, sigue saliendo vencedor sobre el maligno. Por consiguiente, quien de manera decidida está de parte de Jesús y vive con Él, nada tiene que temer. Con todo, es preciso salir de toda mentalidad ambigua, porque o estás con Él o contra Él. Satanás está bien armado,
pero Dios es mucho más fuerte que él, con todas las consecuencias que ello implica. Como león rugiente anda rondando buscando a quien devorar, pero sigue siendo siempre una criatura a la que el poder de Dios somete y destroza como una pajuela. Belcebú es el desesperado por excelencia, que anda por lugares áridos, no encuentra paz. De ahí que su estrategia de mono de Dios, como le llamaban los padres antiguos, sea hacerse semejante a él. Dios hace al hombre semejante a su ser, amor y alegría. Satanás, si no consigue hacernos desesperados como él, pone todos los medios para conseguir echarnos al menos en el desánimo. Y cualquier tipo de desánimo, de depresión, de angustia, de tristeza, no vienen de Dios, vienen del demonio, vienen de Satanás. En virtud de la muerte y la resurrección de Jesús, ha perdido la guerra, pero es en este tipo de batallas donde todavía puede vencer. En consecuencia, hemos de estar atentos a la casa de nuestro corazón, aunque esté barrida, adornada, limpia, purificada. Satanás la asedia continuamente con sus ejércitos. Las armas para resistir son la fe, la oración que expresa la fe, la vida sacramental. Creer que Jesús ha aceptado ser por nosotros maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero, es pedir la gracia de ser fortificados y salvados por Él. Esa es nuestra certeza. El príncipe de este mundo, uno de los nombres de Satanás, va a ser arrojado fuera. Y yo, ha dicho Jesús, una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. En consecuencia, es mirándole a Él, crucificado y resucitado, sacramentado, con confiados ojos de fe, como se abren horizontes de paz para nosotros, bendecidos por Dios. Por el contrario, el conjunto de nuestras obras no vivificadas ni dinamizadas por el Espíritu mediante la fe, se convierten en terreno propicio para las artes del maligno. Pidámosle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y su santa operación.